Si recordamos, por favor, la última clase la finalizamos planteando un pequeño esquema donde indicábamos las diferentes medidas que podríamos llegar a trabajar. Toda esta información la disponemos a partir de la página 8 del dossier, donde hablaremos de la descripción numérica de datos univariantes. Univariantes, pues estaremos trabajando de momento solamente con una variable. Aunque recordad, según el tipo de variable que estemos trabajando, podremos aplicar un tipo de medidas u otras. Todas ellas ya veremos que me servirán para cuando trabajemos con variables cuantitativas. Entonces, empezaremos viendo esta información. Indicaros también, por favor, que todos estos datos que hoy trabajaremos desde un aspecto más bien teórico y también práctico, se podrían aplicar mediante la ayuda de Excel. Realizaremos también una clase adicional donde explicaremos toda la información de Excel, cómo llevarlo a término. Esto también lo tenéis en el dossier. Si os vais, por favor, a la parte final del dossier, en la página 83 en adelante tenéis información también de Excel. Repito, realizaremos una clase donde explicaremos, por ejemplo, los gráficos de la página 7 que realizamos en la anterior clase, cómo llevarlos a término mediante Excel, así como también todas las medidas que hoy analizaremos con tranquilidad. Para ello, por favor, vayamos a la página 8 y empezamos estudiando las medidas de posición. Dentro de posición diferenciamos las de tendencia central y las que no son de tendencia central. Ahora vamos a trabajar, repito, los diferentes indicadores o medidas, empezando por las medidas de posición. Estas generalmente las aplicaremos cuando hablemos de variables cuantitativas. Recordad que cuando trabajábamos con variables cualitativas estábamos muy limitados, teníamos pocas alternativas, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos básicamente de una variable cualitativa y esta era una variable cualitativa nominal, únicamente podíamos analizar la información de la moda y respecto a una variable cual y ordinal podíamos trabajar con la moda, la mediana y como máximo los cuantiles se pueden llegar a trabajar, ¿de acuerdo? Los cuantiles los estudiaremos hoy, que son las medidas de posición de no tendencia central. Pero todo lo que trabajaremos es propio generalmente de las variables cuantitativas. Empezaremos comentando la media. Dentro de la media diferenciaremos dos tipos, la media aritmética, la más recurrente, la que me acostumbran a preguntar, y luego tenéis, si os fijáis, en la página 9, la media geométrica. Comentaremos ambas, me pueden preguntar por ambas, aunque repito, la más recurrente con mucha diferencia es la media aritmética. Para ello voy a plantear la información de una tabla de frecuencias, para analizando cómo hay que buscar cada uno de los diferentes valores. Mirad, por favor, si planteamos, por ejemplo, la información de número de hermanos, y tenemos, en este caso, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 y 4 hermanos, ¿de acuerdo? Y tenemos siempre lo mismo, las frecuencias absolutas. Recordad que esta información la vimos ya en la página 6, donde trabajábamos la tabulación, ¿de acuerdo? Cuando planteamos frecuencias absolutas, planteo, por ejemplo, me lo invento, 5, 10, 8, 12 y 15, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 5 y 10, 15, 15 en este caso y 20, 35 y 50. A ver, tenemos en este caso, tenemos esta información. Podría plantear también si quisiese las frecuencias acumuladas. Son 5, 15, en este caso tendríamos la información correspondiente a 23, aquí tendríamos 35 y aquí 50. Pero lo que me importa, por favor, la media aritmética. Para buscar la media aritmética, ¿qué haríamos? Siempre lo mismo. Corresponde básicamente a sumar todos y cada uno de los valores entre n, entre el tamaño de la muestra. Importantísimo, por favor, para hacer esta información, cuando estamos trabajando con tablas, lo más sencillo será hacer x sub i por n sub i. Es decir, plantearíamos 5 por 0, más 1 por 10, más 2 por 8, más 3 por 12, más 4 por 15, todo ello entre n. Así es como buscaríamos la media aritmética. Otra alternativa, que también es factible, sería buscarla a partir de las frecuencias relativas. Si yo hago 5 entre 50, 0,1, 10 entre 50, 0,2, 8 entre 50, 0, en este caso, 16, 12 entre 50 sería 0,24 y 15 entre 50, 0,3. Si sumamos todo, mirad, 0,1 y 0,2, 0,3. 0,46, 0,46 y 24, 0,70 y 0,3, 1, ¿verdad?
También se podría haber buscado la media a partir de coger cada uno de los valores y multiplicarlo por su frecuencia, es decir, 0 por 0,1, más 1 por 0,2, más 2 por 0,16, más 3 por 0,24, más 4 por 0,3. Otra alternativa para también buscar la información correspondiente a la media aritmética, ¿de acuerdo? Me daría exactamente la misma información, lo podéis comprobar. El problema de la media, básicamente, que es el indicador que más nos debe sonar y que más debemos conocer, es que básicamente es muy sensible. Ante la presencia de algún valor extremo, rápidamente se ve distorsionado, se ve sesgado. Por ese motivo muchas veces trabajaremos más que con la media, con la mediana, que la mediana será más robusta, más resistente, ¿de acuerdo? Pero, repito, es un indicador muy recurrente que debemos conocer. A partir de aquí, por favor, tenéis un seguido de ventajas, las podemos leer. Básicamente la media, como debemos saber, corresponde al centro de gravedad de la distribución. Y el último punto, tenéis 4 puntos negrizos, el cuarto punto que no está indicado, indicaros que la media básicamente es una medida única y definida de forma objetiva en cada distribución de frecuencias. Medida única y definida de forma objetiva. Respecto a inconvenientes, ya os lo comentaba, que es muy sensible ante valores extremos, ¿de acuerdo? No es un estadístico que sea muy resistente, no es un estadístico muy robusto, como lo será, por ejemplo, la mediana, que luego lo comentaremos. Y luego también indicaros que la media, si tenemos casos que sean entre ellos muy distintos, con mucha variabilidad, con mucha dispersión, puede que no sea un indicador muy representativo. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo tengo la información de un grupo de 6 personas, una con 20 años, otra con 20 años y otra con 20, y luego tengo otras 3 personas que tienen 80, 80 y 80, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría? Tenemos 6 personas, 3 con 20 y 3 con 80. Si yo buscase la media, obtendría en este caso que el valor corresponde básicamente a 50. ¿Esta media es representativa? Evidentemente no. Entonces, en este caso, podríamos indicar que evidentemente la media no sería un buen indicador para estudiar la centralidad de la variable. Por lo tanto, generalmente es un buen indicador, pero tiene estos dos problemas, que es muy sensible y que si tuviésemos un caso donde hubiese mucha dispersión de los datos, puede que no sea del todo representativa, ¿de acuerdo? Seguidamente, si os fijáis, tenemos en la página 8, parte central inferior, las propiedades más importantes de la media aritmética. Aquí tenemos distintas características que corresponden a ellas. Entre ellas, lo que me importa mucho es el segundo punto negrizo, que está relacionado también con un aspecto que veremos en la página 9, parte superior, que son las medias ponderadas, ¿de acuerdo? Imaginaos, por favor, que tenemos la siguiente información. Yo tengo la media de las notas de los hombres, que es un 6, y media notas de las mujeres, que es un 8. Entonces me dicen, ¿cuál es la media de toda la clase? Suponiendo que el género es, en este caso, binario. O eres hombre o eres mujer, no hay más alternativa. Para buscar en este caso la media aritmética, deberíamos ponderarla según el tamaño. Es decir, aquí no podría decir que la media fuese 7. Si tenemos, por ejemplo, que el número de hombres en toda la clase es 10 y el número de mujeres, en este caso, es 30, ¿qué ocurriría? Que para buscar la media general tendríamos que hacer la media de los hombres multiplicado por el número de hombres más media de mujeres por el número de mujeres, todo ello entre número de hombres más número de mujeres. Así es como buscaríamos la media. Ponderaríamos según el tamaño de cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? A veces, importante, no trabajamos con las medias, sino trabajamos con puntuaciones que estas deben ser ponderadas. Un ejemplo recurrente es, por ejemplo, en los exámenes de la universidad, donde tenemos 2 parciales y puede que el segundo parcial tenga un peso menor que el primero, ¿de acuerdo? En ese caso, por ejemplo, se pondera la información. Para hacer la media, podría coger el sumatorio de cada una de las puntuaciones por su ponderación, ¿de acuerdo? Por su peso correspondiente. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de la información de 2 parciales, primer parcial tiene un peso de un 10% y el segundo parcial tiene un peso del 90%. En el primer parcial mi puntuación es de un, por ejemplo, 4 y en el segundo parcial es de un 7.
Para buscar la media, ¿qué haríamos? Plantearíamos media como, en este caso, 4 multiplicado por 0,1 más 7 multiplicado por 0,9, ¿de acuerdo? Esta es la idea, básicamente, la ponderación según el tamaño o según el peso que tenga cada una de las diferentes opciones que estemos trabajando. Esta es toda la información respecto a la media aritmética, solamente me falta por añadir un aspecto adicional que es importante y nos preguntan, que son las transformaciones. Iremos viéndolas a lo largo de esta parte de la asignatura y luego plantearemos un esquema con todas y cada una de las posibles transformaciones, ¿de acuerdo? Mirad, ¿a qué hago referencia cuando hablo de una transformación? Imagino que tengo un grupo de gente. Este grupo de gente tiene cada uno de ellos un salario. Todos ellos trabajan para mí, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes personas, cada uno con su salario. Planteamos que X es la media del salario correspondiente. Y yo decido a todo el mundo sumarle, aumentarle el sueldo en 100 euros. Si a todo el mundo le aumentamos el sueldo en 100 euros, tenemos la nueva variable, que será la variable y, que es X más 100. 100 corresponde a A, ¿de acuerdo? Sea A un valor cualquiera. Esto se denomina un cambio de origen. Cuando a la variable original le sumamos o le restamos un valor. Cuando a la variable original le sumo o le resto un valor, el efecto que conllevará sobre la media será exactamente el mismo que el cambio que haya producido dentro de la variable. Es decir, si yo tengo en este caso la información de medias y planteamos la información correspondiente a un cambio de origen, la nueva media será la media anterior más el efecto que estemos introduciendo, ya sea un sumatorio o una resta. Por lo tanto, la nueva media sería la media anterior más 100. Si en vez de sumarle un valor, lo que hacemos es un cambio de escala, es decir, multiplicamos o dividimos por un valor, en vez de sumar a todo el mundo 100, imaginó que a todo el mundo le aumentamos el sueldo un 10%. Si le aumentamos el sueldo un 10%, consistiría en coger el sueldo anterior y multiplicarlo por 1,1. En este caso, la nueva información sería la media anterior multiplicado por el cambio que hemos producido, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un cambio de origen, un cambio de escala, correspondería básicamente a X multiplicado por B, multiplicado o dividido, repito, no me es indiferente. En este caso, la nueva media de la variable y sería la media anterior multiplicado por b. Así de sencillo, no tendría más dificultad. Es decir, si teníamos que la media anterior, me lo invento, era 1000, ¿de acuerdo? Y sumamos 100, la nueva media sería 1000 más 100, 1100. Así es como tendríamos la nueva media. Y si estuviésemos trabajando con un aumento del 10%, tendríamos que 1000 por 1,1 también sería 1100. Casualidad en este caso, no tiene por qué ser coincidente. Pero aquí, con la información que he planteado, sería la misma información. Y luego se puede hacer al mismo tiempo un cambio de escala y un cambio de origen. Podría plantear al mismo tiempo un aumento del sueldo numérico y también proporcional, es decir, porcentual. Entonces, en este caso plantearíamos XB más A. Si planteamos un cambio como este, un cambio de origen más un cambio de escala, en ese caso tendríamos que la nueva media sería la media anterior por B más A. Tan sencillo como esto, no tiene más dificultad. La parte compleja será cuando realicemos diferentes pruebas, que estaremos haciéndolo poco a poco a lo largo de la asignatura. Para ello, por favor, quiero que realicemos el ejemplo 1 que tenemos en la página 8, parte inferior. Me dice, disponemos de un producto cuyo precio medio es 60. Tenemos que el precio medio es 60. Una desviación de 4. Esto aún no lo sabemos, pero lo trabajaremos ejemplos parecidos posteriormente cuando trabajemos la variabilidad, la dispersión. Se decide aumentar un 5%. Si aumentamos un 5%, eso quiere decir que la B es 1,05, ¿de acuerdo? Tras observar una disminución ínfima de las ventas, se decide aumentar, luego se decide aumentar en 5 euros. Luego decidimos aumentar 5 euros. Calculad el nuevo precio tras la primera decisión. La primera es esto, solamente hay un aumento del 5%, por lo tanto, la nueva media sería la media original, que era 60, multiplicado por 1,05. Así es como obtendríamos la nueva media, 60 multiplicado por 1,05.
después de la primera intervención que hemos realizado. Después de la segunda, ¿qué ocurriría? Que estamos aquí. Ha habido un cambio de escala y luego planteamos un cambio de origen. Sería la siguiente. Sería en este caso 60 multiplicado por 1,05 más 5. Esta sería la segunda decisión, cómo influiría sobre la media. Una vez visto esto, que hemos visto toda la información de la media aritmética, nos adentramos en la media geométrica, un ejemplo mucho menos recurrente, ¿de acuerdo? Generalmente se implementa en ejemplos como incremento salarial, donde vamos incrementando el salario en diferentes momentos y cada vez se incrementa respecto al anterior. Por ejemplo, si durante 4 años, cada año se incrementa un 2% el sueldo. Entonces, claro, el cuarto año el incremento no es sobre el inicial, sino es sobre la información que teníamos en el tercer año. Igualmente no me importa en exceso como la información correspondiente, sino que es un ejemplo que veremos luego también cuando trabajemos con números índice, y básicamente la fórmula la tenéis en la página 9, parte central, ¿de acuerdo? Página 9, parte central. En este caso, para buscar la información de la media geométrica, lo que hacemos es la raíz de un multiplicatorio, ¿de acuerdo? Planteamos la raíz y aquí siempre ponemos la información en el índice del número de elementos, número de individuos. Si trabajamos con 50, aquí plantearíamos 50. Aquí va la información de la n. Y aquí va el multiplicatorio, ¿de acuerdo? Aquí multiplicaremos cada uno de los elementos elevado a la información del número de veces que aparece cada uno de ellos. En este caso, tendríamos que haber planteado raíz índice 50 y plantearíamos 0 en este caso elevado a 5. 0 elevado a 5. Todo ello por el siguiente 1 elevado a 10. El siguiente 2 elevado a 8. En estos ejemplos no se acostumbra a hacer, pero así es como se plantearía 3 elevado a 12 y por último tendríamos 4 elevado a 15, ¿de acuerdo? Generalmente se plantea más la información de la media geométrica con ejemplos de porcentajes, pero bueno, también se podría plantear en este tipo de ejercicios. Para que lo veamos bien, la diferencia entre la media geométrica y la media aritmética, tenemos el ejemplo de la página 9, parte central. Me dice calcular la media aritmética y la geométrica, ¿de acuerdo? Importante, en este caso, para buscar la media aritmética, tenemos 5 valores. ¿Qué haríamos? Sumaríamos los 5 para buscar la media aritmética, plantearíamos en este caso los 5, que serían 17,8 más 46,1 más 48,6 más 67,9, bueno, he dicho 5, pero son 6, ¿verdad? Son 6 casos en este caso. 48,6 más 74,1 más 96,4. Todo ello entre 6 nos daría la información de la media aritmética. Para buscar la media geométrica, en este caso, como tenemos 6, plantearíamos 6 y tenemos 17,8. Esta solamente una vez, entonces lo elevo a 1. Por 46,1, solamente una vez, lo elevo a 1. 48,6, solo una vez, lo elevo a 1, 67,9 elevado a 1, 74,1 elevado a 1 y por último plantearíamos 96,4 elevado a 1. Así es como buscaríamos la información de la media geométrica. No tendría más dificultad. Y todo esto raíz de 6, ¿de acuerdo? En este caso, así es como planteamos dicho tipo de ejercicios. Tened en cuenta que siempre la información correspondiente a la geométrica, ya lo veréis si lo comprobáis, por favor, será siempre menor o igual que la información correspondiente a la media aritmética. Esta, la geométrica, siempre es menor o igual que la media aritmética, ¿de acuerdo? Una vez tenemos la información de las medias, tanto la información correspondiente a la media aritmética como la media geométrica, aunque esta sea fundamental, vamos a comentar la idea de la mediana. La mediana básicamente es el valor que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50%, ¿de acuerdo? Siempre lo mismo. Valor que deja 50% por debajo y 50% por encima.
Una pregunta muy tonta que a veces nos lía es la siguiente. Si en un examen tenemos que la puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 10, ¿cuánto valdrá la mediana? Mucha gente piensa, la mediana es 5. No tiene por qué. Imagina que todo el mundo tiene ceros. Todo el mundo tiene ceros y la máxima es un 10. La mediana será 0. Ese valor que deja 50% de los casos por debajo y 50% por encima, ¿de acuerdo? Entonces, si planteo un ejemplo cualquiera, por ejemplo, de edades, tenemos 20 años, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Vamos a buscar cómo se estudia la información de la mediana según si tenemos datos tabulados o sin tabular, ¿de acuerdo? Primero voy a trabajar con la información correspondiente a los datos sin tabular, ¿de acuerdo? Sin agrupar, tenemos así los datos correspondientes. Esta información la tenéis en la página 9, parte inferior. A partir de aquí, si tenemos la n que sea impar, como es el caso, ¿de acuerdo? N impar, como es aquí nuestro caso. Para buscar la mediana hacemos siempre lo mismo, que es plantear la información correspondiente a n, en este caso planteamos la información de n más 1 entre 2, ¿de acuerdo? Planteamos n más 1 entre 2. Así trabajamos si es impar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 1, 8. Entre 2 es igual a 4. Por lo tanto, así buscamos la posición 1, 2, 3 y 4. Aquí se encuentra la información de la mediana. Por lo tanto, la mediana sería 22. Así de sencillo, no tiene más dificultad, ¿de acuerdo? Buscamos la posición y luego posteriormente sabemos ya cuál es la mediana. Si la n fuese par, aquí es un poquitín más lioso, ¿de acuerdo? Si la n es par, plantearemos lo siguiente, mirad, imaginaos este ejemplo igual, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos la información de 27, tenemos 8 individuos, entonces aquí haríamos lo siguiente, planteamos n entre 2 y n entre 2 más 1, ¿de acuerdo? Planteamos la información n entre 2 y n entre 2 más 1. Si planteamos n entre 2 tendríamos 8 entre 2, 4. Y n entre 2, 8 entre 2, 4, más 1, 5. Buscamos la posición 4, que es el 22, y la posición 5, que es el 23. Y a partir de aquí hacemos el promedio, la media de ambas. 22,5 sería la información de la mediana. Así es como se resuelven este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? N más 1 entre 2 cuando hablamos de n impar y buscamos el valor inferior y superior al centro justo y buscamos la media, el promedio de ambos. 22 y 22,5 sería la información de la mediana. Si tenemos datos agrupados, como en nuestro caso, lo que haríamos sería siempre lo mismo, plantear la información correspondiente a n entre 2, ¿de acuerdo? Planteamos la información que corresponde a n entre 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, 50 entre 2. A partir de aquí, tenemos que estos 25, me voy a la frecuencia absoluta acumulada. Me voy a esa columna, ¿de acuerdo? Y dentro de esa columna busco donde se encuentra el 25. Aquí tenemos del 0 al 5, aquí del 5 al 15, aquí del 15 al 23, aquí del 23 al 35. Está aquí dentro. Como está aquí dentro, la mediana sería 3, ¿de acuerdo? Al estar ahí dentro, mediana sería 3. Muy importante, en el supuesto que esto hubiera sido 25, exactamente la información que he obtenido, si esto fuese 25, tendríamos que hacer la media entre ambos. Si esto fuese 25, la mediana sería 3,5, ¿de acuerdo? El promedio entre este valor y el siguiente. Así es como trabajaríamos en un ejemplo como este, ¿de acuerdo? Aquí teníamos que esto era 23,35, buscamos n entre 2, en este caso me voy a la acumulada y busco donde se encuentra el 25. Está aquí dentro, por lo tanto la mediana sería 3, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos este tipo de ejercicios. Y luego tenemos, en el supuesto que estamos trabajando con intervalos. Aquí estamos trabajando sin intervalo, con valores discretos, pero imaginaos por favor un ejemplo con intervalos. Ahí se complicaría un poquitín más el tipo de ejercicio. Mirad cómo lo resolveríamos. Si aquí tenemos intervalos, por ejemplo, de 0
hasta 20 años, de 20 hasta 40 años, de 40 a 60 años, de 60 a 80 y de 80 a 100 años, ¿de acuerdo? Tendríamos que añadir la amplitud en este caso, la amplitud del intervalo. Entonces miraríamos cuál es la amplitud, de aquí a aquí es 20, de aquí a aquí también hay 20, y así progresivamente plantearíamos la información de las amplitudes de cada intervalo. Una vez tuviésemos esto, para buscar la mediana, lo que haríamos sería lo siguiente. En primer término, también planteamos n entre 2. Aquí teníamos que n es 50, 50 entre 2, 25. Me voy a la columna de las frecuencias acumuladas y busco el 25, está aquí dentro. Por lo tanto, así sabemos en primer término cuál es el intervalo en el que estamos trabajando. Una vez determinamos el intervalo, seguidamente, ¿qué realizaríamos? Por favor, una vez tenemos esto planteado, planteamos la fórmula que tenéis en la página 10, parte central, que es el límite inferior, es decir, si aquí es 80 sería 60, ¿de acuerdo? Más la información de n entre 2, tamaño de la muestra entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión multiplicado por la amplitud. Por lo tanto, primero hemos buscado en qué intervalo me encuentro, estoy aquí, planteamos 60. 60 más n entre 2, la n es 50, entre 2, 25, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 23, menos la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 12, multiplicado por la amplitud, que es 20. Así es como obtendríamos la información correspondiente a la mediana. Muy importante, por favor, cuando busquemos la mediana, si estamos en este intervalo, indudablemente el valor obtenido tiene que fluctuar entre 60 y 80. Si estuviese por encima de 80 o por debajo de 60, es que algo hemos realizado mal. Así es como se resolvería este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Respecto a las propiedades que tenemos a continuación, importantísimo, aspectos que ya he comentado anteriormente. A diferencia de la media, la mediana es más resistente, más robusta. Le afectan en menor medida, evidentemente, valores extremos, ¿de acuerdo? Ejemplo muy típico con las edades, mirad, 20 años, 20, 21, 21 y 22, ¿de acuerdo? Si aquí buscásemos la media, es 21. La mediana también es 21, ¿de acuerdo? Pero imaginaos que este de 22 fuese 82. La media se vería totalmente afectada, pero la mediana no. La mediana es muy robusta, muy resistente. No le afectan la presencia de valores extremos, ¿de acuerdo? E igual que ocurría con el caso de la media, a la mediana también le afectan los cambios de origen y cambios de escala. Si yo tengo la mediana de x, de la variable x, ¿de acuerdo? Y conseguimos, o estudiamos que la variable y es igual a b multiplicado por x más a. La mediana de y corresponderá a b multiplicado por la mediana de x más a. Es decir, le afectan cambios de origen y cambios de escala, igual que ocurría en el caso de la media, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ya para finalizar, y luego haremos ejemplos 5, 3 y 4 que están en la página 10, quiero comentar la moda. La moda la tenemos en la página 11, parte superior. Mirad, por favor, en el ejemplo, ahora olvidaos que aquí están estos intervalos, imaginad, por favor, estamos trabajando otra vez con la información de número de hermanos, ¿de acuerdo? Y tenemos 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos y 4 hermanos, ¿de acuerdo? 0, 1, 2, 3 y 4. Si buscásemos la moda, muy sencillo, miramos cuál es la frecuencia absoluta mayor, que es 15, por lo tanto, la moda sería 4, no hay duda. En este caso, la moda corresponde al valor 4. A partir de esta información, si estuviéramos trabajando con intervalos, ahí se complica un poco más el ejercicio. Recordad también que podía ser bimodal. En la moda, por ejemplo, si esto fuese 15, tendríamos dos modas, 0 y 4, por ejemplo, ¿de acuerdo?
Pero ahora lo que me importa es plantear la moda si trabajásemos con intervalos. Por ejemplo, el ejemplo anterior, hablamos de las edades, ¿de acuerdo? Tenemos de 0 hasta, y mirad, voy a hacerlo un poco distinto los intervalos al anterior, porque así es un poco más complicado para buscar la densidad. De 0 a 25, de 25 hasta 35, de 35 hasta 55, 55 a 65 y 65 hasta 95, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para que sea un poco más complicado, por lo tanto, las amplitudes cambian, que quede claro esto. Aquí tendríamos 25, aquí tendríamos 10, aquí 20, aquí 10 y aquí 30, ¿de acuerdo? Esta es la información que tenemos ahora mismo. A partir de esto, para buscar la moda, será fundamental la información de la densidad. Recordad, por favor, que la densidad correspondía a la frecuencia absoluta entre la amplitud. Es decir, 5 entre 25, 10 entre 10, y así progresivamente es como plantearemos la información. 5 entre 25 es 0,2, 10 entre 10 es 1, 8 entre 20, 0,4, 12 entre 10, 1,2, y 15 entre 30, 0,5. No hay duda, por favor, que la densidad mayor es esta. Por lo tanto, la moda está en este intervalo de aquí, ¿de acuerdo? En este tendríamos que la moda está de 55 hasta 65. Para aplicar el valor exacto tenemos que plantear la fórmula, que es la fórmula que tenéis en la página 11, parte central. La moda básicamente será el límite inferior del intervalo donde se encuentra evidentemente la misma moda, más la... Y ahora aquí planteamos la densidad de la categoría siguiente, ¿de acuerdo? Densidad se puede poner con I o M más 1. Puedo poner D sub I o D sub M, es indistinto, ¿de acuerdo? Entre D sub M más 1 más D sub M menos 1. Es decir, densidad siguiente entre la densidad siguiente más la anterior, ¿de acuerdo? Así es como trabajaríamos la información. Y todo ello lo multiplicamos por la amplitud del intervalo. Por lo tanto, trabajaríamos en este caso límite inferior, 55. Todo ello más la densidad siguiente, que es 0,5, entre la densidad siguiente más la anterior, 0,5 más 0,4, todo ello multiplicado por la amplitud del intervalo, que sería 10. Así es como buscaríamos la moda, e igual que anteriormente, por favor, dicha moda debe fluctuar entre este y este valor. Si no fuese así, es que algo hemos realizado de forma incongruente. A partir de estos datos, ahora sí ya plantearemos muy rápidamente el ejemplo 3 y 4 de la 10 y el ejemplo 5 de la 11. Si alguien tuviese dificultad al hacer alguno de ellos, que me lo indique sin problema, pero vamos a comentarlos rápidamente, por favor. El ejemplo 3, por favor. En el ejemplo 3 me preguntan la mediana. Tenemos datos sin tabular, entonces ¿qué hacemos? Los ordenamos de menor a mayor, ¿de acuerdo? Tendríamos 0,06, 0,06, 0,06, el siguiente es Alemania, que es 0,07, luego tenemos España 0,16, Portugal 0,17, tenemos también Italia 0,20 y Finlandia 0,22, ¿de acuerdo? A partir de esta información, ¿qué hacemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿de acuerdo? Como tenemos 8, hablamos en este caso sin duda de un ejemplo par. Como es par, ¿qué hacemos, por favor? Planteamos la información correspondiente a n entre 2 y n entre 2 más 1, ¿verdad? Y luego haremos la media de ambos valores. N entre 2 será 8 entre 2, 4. 4 más 1, 5. 1, 2, 3, 4. El 4 corresponde al 0,07 y el 5 es el 0,16. Hacemos la media de ambos valores. La media de 0,07 y 0,16 será 0,115, 0,115, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información correspondiente a la mediana de este ejercicio. El siguiente, por favor, es el ejemplo 4, que me pregunta también por la mediana.
Pero ahora tenemos datos, en este caso, tabulados y con intervalos, ¿de acuerdo? Datos tabulados y con intervalos. Por lo tanto, tendremos que buscar en primer término la posición y luego, posteriormente, tendremos que realizar la información de la fórmula de la mediana para cuando trabajemos con intervalos, cuya fórmula, recordad, es la siguiente. Mediana, que será el límite inferior, más la información correspondiente a n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, todo ello multiplicado por la información de la amplitud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Tenemos de 10 a 15, 3. Luego tenemos de 15 a 20, 5. Seguidamente, de 20 a 25, 7. De 25 a 30, 4. Y de 30 a 35 tenemos en este caso 2. Total, si sumamos, 21. Entonces tenemos que plantear también las frecuencias absolutas acumuladas. Tendríamos 3 más 5, 8, 15, 19, 21. ¿Qué hacemos? Buscamos n entre 2. Por lo tanto, 21 entre 2, que es 10,5. Se encuentra aquí el 10,5. Por lo tanto, estamos en el intervalo de 20 a 25. Para hacer la mediana, cogeríamos 20 más 10,5, que es n entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 8, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 7, por la amplitud, que sería 5. Así es como buscaríamos la información correspondiente a la mediana en el ejemplo 4. Y para finalizar esta parte, por favor, vamos a mirar también el ejemplo 5 de la página 11, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también la información de intervalos, de 0 a 5, ¿qué más tenemos, por favor? De 5 a 7, de 7 a 9 y de 9 a 10. Las frecuencias son las siguientes: 15, 20, 12 y 3. Y ya que estamos, por favor, las amplitudes serían 5, 2, 2 y 1. Por lo tanto, las densidades serían 15 entre 5, 3, 20 entre 2, 10, 12 entre 2, 6, 3, 1, 3. La mayor es esta. Aquí es donde está la moda, ¿verdad? Tendríamos que aplicar la fórmula. Sería límite inferior 5. Luego plantearíamos 6 entre 9 multiplicado por 2. 9, ¿por qué? Porque es 6 más 3. La siguiente más la anterior, ¿de acuerdo? Repito, sería 5 más en el numerador 6, dividido todo ello entre 9, y todo multiplicado por la amplitud, que sería 2. Para finalizar esta parte, indicaros también, por favor, que la moda, igual que ocurría con la mediana y con la media, le afectan tanto los cambios de origen como los cambios de escala. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con la información correspondiente a la moda de la variable x y creamos la variable y que sea x multiplicado por b más a, la moda de y corresponderá a la moda de x multiplicado por b más a. Le afectan tanto los cambios de escala como también le afectan los cambios de origen. Así es como plantearíamos la información de los indicadores de tendencia central. Pero dentro de posición también tenemos los que no son de tendencia central, donde comentaremos los cuartiles, los octiles, los deciles y los percentiles, ¿de acuerdo? Cuartiles, octiles, deciles y percentiles. Vamos a comentar todos ellos ahora mismo. Mirad, por favor, en este caso, ¿qué vamos a realizar? Vamos a plantear toda la distribución correspondiente con los valores ordenados, de menor a mayor, ¿de acuerdo? A partir de aquí, como bien sabíamos, la mediana es el valor que deja 50% de casos por debajo y 50% por encima. Es decir, para dividir en dos partes requerimos un punto de corte. Cuando trabajamos con los cuartiles, dividimos en 4 partes. Para dividir en 4 partes requerimos 3 cortes. Cuartil 1 dejará 25% por debajo, 75% por encima de los casos. La mediana es equivalente al cuartil 2,
que dejará 50% y 50%, y el cuartil 3, que dejará por debajo el 75% y por encima dejaríamos al 25% de los casos. Los cuartiles, repito, consisten en dividir en 4 partes. Aquí tenemos el 25% inferior, el siguiente 25%, otro 25% y el 25% superior de la distribución. Luego tenemos también los octiles. Octiles consisten en dividir en 8 partes, entonces requerimos 7 cortes. El octil 1 deja por debajo el 12,5% y por encima el 87,5%. El octil 2 corresponde al cuartil 2. Dejará 25% por debajo, 75% por encima. La mediana corresponde al octil 4, por ejemplo, que dejará 50% por debajo y 50% por encima. Tendremos en total 7 octiles. El octil 7 dejará 12,5 por encima y 87,5% de los casos por debajo. Entre cada octil y el siguiente siempre hay una distancia de 12,5%, ¿de acuerdo? Dividimos la distribución en 8 partes, para ello requerimos 7 cortes. El cuartil 3, por ejemplo, sería el octil 6, ¿de acuerdo? El octil 5 dejaría el 62,5 por debajo y el 37,5 por encima. ¿Qué más tenemos? Los deciles. Lo dice la palabra decil, dividido en 10 partes. Para ello requiero 9 cortes. Por ejemplo, decil 1 dejará 10% por debajo y 90% por encima. El decil 3, 30% por debajo, 70% por encima. El decil 5 corresponde a la mediana, al cuartil 2 o al octil 4, que dejará 50% por debajo y 50% por encima. El decil mayor es el decil 9, que dejará 90% por debajo y 10% por encima. Cuartiles teníamos 3, octiles 7, deciles tenemos 9. Y por último, percentiles. Dividimos toda la distribución en 100 partes. Cuando la divido en 100 partes, quiere decir que tenemos que tener 99 cortes. El percentil 1 dejará el 1% por debajo, el 99% por encima. El decil 5, la mediana, corresponde al percentil 50. El cuartil 3 corresponde al percentil 75. Decil 9, percentil 90, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si tenemos la información, tenemos 99 percentiles. El menor es el 1, que deja 1% por debajo y 99 por encima, y el mayor, el 99, que dejará 1% por encima y 99% de los casos por debajo. Igual que ocurría anteriormente, puedo buscar los percentiles, deciles, cuantiles, octiles, a partir de la tabla, como antes hacíamos igual que cuando trabajábamos con la mediana, o generalmente me lo preguntarán con intervalos. Con intervalos tenemos que aplicar una fórmula, que ahora explicaremos que la fórmula es igual que la que indicábamos cuando trabajábamos con la información correspondiente a la mediana, ¿de acuerdo? La idea es la misma. Mirad, si estamos trabajando con los percentiles en general, ¿de acuerdo? Mirad, para plantear la fórmula de los percentiles, plantearíamos el límite inferior más, y aquí plantearemos, podemos plantear R, a veces planteamos I, R me es indistinto, voy a plantear la I ahora mismo, pero me da igual, I, R, multiplicado por N entre 100, ¿de acuerdo? Todo ello menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión. Todo ello por la amplitud del intervalo. Así es como plantearíamos la información, ¿de acuerdo? Repito, I por N entre 100, donde la I corresponde al porcentaje que dejamos por debajo. Por ejemplo, si recordamos, la fórmula de la mediana era la siguiente: el límite inferior más N entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia de la categoría en cuestión por la amplitud. ¿Por qué os planteo esto?
Porque la mediana es la que deja 50% por debajo y 50% por encima. Pero lo que me importa es lo que deja por debajo ahora mismo. La I es el porcentaje que dejamos por debajo. Por lo tanto, si en vez de plantear I planteásemos 50, 50 multiplicado por n entre 100 es igual a n entre 2. Por lo tanto, esta fórmula es la misma de cuando planteábamos la mediana. Exactamente la misma, para cuando la I fuese 50. ¿Por qué os digo esto? Porque esta fórmula, en general, para los percentiles, se puede aplicar también cuando trabajemos con cuartiles, cuando trabajemos con octiles o con deciles. Mirad, por favor, cuartiles tenemos 3, el 1, el 2 o el 3, ¿de acuerdo? Básicamente, el cuartil es el que deja por debajo suyo el 25%. Si yo plantease I por n entre 100, sería básicamente 25 por n entre 100, ¿verdad? Si planteamos que tenemos 3 cuartiles, el cuartil 1 corresponderá a n entre 4, porque es básicamente 1 por n entre 4. Así es como trabajaríamos la misma información, me es indistinto. El cuartil 2 sería 50 por n entre 100, o lo que es lo mismo, 2 por n entre 4. Lo mismo. Y el cuartil 3 sería 75 por n entre 100, o lo que es lo mismo, 3 por n entre 4. ¿Por qué os digo esto? Porque para plantear los cuartiles podría plantear esta fórmula, o si prefiero, que es la misma información, podría plantear la siguiente. Para buscar el cuartil plantearíamos el límite inferior del intervalo más, en este caso, y podemos plantear también la información de I por n entre 4. Todo ello menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, todo ello entre n sub i por la amplitud. ¿Qué quiero que veáis, por favor? Que I por n entre 4 es la misma información que I por n entre 100, pero aquí la I podría ser 1, 2 o 3, según el cuartil. Pero cuando el cuartil sea 1, esto es el 25. Si el cuartil es 2, esto es 50. La idea es completamente la misma, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurriría con octiles. Octiles tenemos del 1 hasta el 7, ¿de acuerdo? Claro, con octiles es un poco distinto, porque tendrías que poner en este caso la información correspondiente a una I que fuese 12,5 o 20 o 37,5, por ejemplo, etc. Pero la idea sería completamente la misma. Si estamos trabajando con octiles, mirad, por favor, con octiles tendríamos misma fórmula, el límite inferior más I por n entre 8, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta en cuestión, por la amplitud, ¿de acuerdo? Importante, si estamos trabajando, por ejemplo, con el octil 3, podríamos poner 37,5 por n entre 100. Podríamos plantear esta información. Aquí pondríamos el octil 3, 3 por n entre 7. Si os fijáis, es exactamente la misma idea. Esto entre esto es igual que... entre 8, perdonad. Entre 8, que esto entre esto. Me da lo mismo. 3 entre 8 es lo mismo que 37,5 entre 100. Exactamente la misma información, ¿de acuerdo? E igual con los deciles. Podríamos plantear el límite inferior más, en este caso, I por n entre 10, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión por la amplitud. Aquí lo mismo, si busco el decil, por ejemplo, 4, me debo poner 40 por n entre 100 que poner 4 por n entre 10. Es la misma idea. Por eso digo, puedo aprenderme la forma de percentil, cuartil, octil o decil, o directamente aplicar esta fórmula para cualquier tipo de ejercicio. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Para que lo veamos, por favor, veamos el ejemplo 6. Me dice, calcular cuartil 1, cuartil 3, octil 5, decil 7 y percentil 37, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos?
Primero plantearíamos la tabla, pero hay que buscar siempre en qué intervalo estamos trabajando. Una vez tenga el intervalo, ya podría aplicar la fórmula. Aplicaremos todo el tiempo esta, por comodidad, por sencillez, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que también podemos aplicar todas estas, cuyo cálculo sería exactamente el mismo. Misma idea completamente, ¿de acuerdo? Mirad, ¿cómo funciona este ejercicio? En primer término, por favor, vamos a plantear la información correspondiente a la tabla de frecuencia. Tenemos de 10 a 15. Tenemos de 15 a 20. Seguidamente de 20 a 25. De 25 a 30 y de 30 a 35. Respecto a las frecuencias tenemos 3, 5, 7, 4 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos siempre la frecuencia absoluta acumulada. 3, 8, 15, 19 y 21. A partir de aquí, me preguntan por el cuartil 1, el cuartil 3, el octil 5, el decil 7 y el percentil 37. Para buscar el cuartil 1, primero buscamos en qué intervalo me encuentro. Para ello, básicamente, planteamos 25 por la n, que es 21, entre 100, ¿de acuerdo? 25 por 21 entre 100. Esto me da 5,25. Esto es solamente la posición. Entonces buscamos aquí el 5,25. Estamos trabajando en este intervalo. Como trabajamos este intervalo, aplicaríamos la fórmula. Buscaríamos el cuartil 1, que es igual al percentil 25, al fin y al cabo, y aplicaríamos la fórmula. El límite inferior, 15, más, en este caso, la información de I, que la I es 25, por 21 entre 100, que es 5,25, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 3, menos la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 5, por la amplitud, que también es 5. Así es como buscaríamos el cuartil 1. Para buscar el cuartil 3, lo mismo, 75 por 21 entre 100. Esto en este caso nos daría 15,75. Buscaríamos todo completamente igual, ¿de acuerdo? Misma idea. Me voy al intervalo, estaríamos aquí dentro de este intervalo buscamos el valor correspondiente. El octil 5, por ejemplo, es el que deja por debajo suyo el 62,5. Por lo tanto, planteamos esta fórmula, 62,5 por 21 entre 100. Esto nos dará 13,125. Entonces, ¿qué haríamos, por favor? Buscamos el 13, está dentro de aquí. En este intervalo estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, para buscar el octil 5, haríamos 20, que es el valor inferior del intervalo, más 13,125, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, multiplicado por la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, multiplicado por la amplitud. Así es como resolveríamos el octil 5. Decil 7, pues lo mismo, 70 multiplicado por 21 entre 100, ¿de acuerdo? Buscamos y me da 14,7. Por lo tanto, plantearíamos la fórmula toda igual, todo el tiempo es lo mismo. Percentil, he puesto 35, pero no sería el 37. Sería 37 por 21 entre 100. Si hacemos el cálculo, tendremos en este caso prácticamente 7,8, ¿de acuerdo? Estamos aquí dentro, estaríamos en este intervalo. Entonces, aplicaríamos para hacer el percentil 37, 15, perdón, que es el valor más pequeño del intervalo, 15 más, en este caso tenemos el 7,8 menos 3, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, entre 5 multiplicado por 5. Así es como buscamos todos y cada uno de los diferentes indicadores de tendencia central, de posición que no son de tendencia central. Una vez tenemos esto, también quería explicar hoy, por favor, los indicadores de dispersión, indicadores de variabilidad. Muy importante, por favor, esta información. Muchas veces estamos trabajando con variables que evidentemente pueden tener más o menos homogeneidad en sus valores. Básicamente estamos trabajando con la idea que
todos los individuos tengan valores en la variable muy parejos, o por el contrario, que tengan valores entre ellos muy distintos, ¿de acuerdo? Básicamente trabajamos, por ejemplo, en un grupo de gente de la universidad que todos tienen entre 20 y 23 años, hablaríamos de mucha homogeneidad. En cambio, si vamos, por ejemplo, a una cena de Navidad, donde vemos gente de 3 años hasta gente que tiene 88 años, aquí habrá seguramente mucha más variabilidad de la variable edad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora comentaremos los indicadores de dispersión, también denominados indicadores de variabilidad. En primer término tenemos el rango o recorrido. Este es muy sensible, lo sabemos ya de antes, cuando hablábamos de la media. ¿Qué quiere decir ser muy sensible? Que ante la presencia de algún valor extremo, rápidamente se verá muy distorsionado, ¿de acuerdo? El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Para que todo el mundo lo vea bien, os planteo un ejemplo cualquiera, por favor. Por ejemplo, tengo un grupo de gente que tenemos 100 personas, la persona más joven tiene 18 años, la mayor tiene 19. Si me preguntan por el rango, haríamos 19 menos 18, que evidentemente es 1, ¿de acuerdo? Pero si añadimos una persona, la persona 101, y esta persona tiene, por ejemplo, 90 años, ¿qué ocurriría, por favor? Que por el mero hecho de añadir una persona, pasamos de un rango que anteriormente era 1 a un rango que ahora es 72. Por lo tanto, es muy sensible. Ante un valor extremo, se distorsiona por completo. Claro, un rango de 1, en un ejemplo como este, ¿era indicativo de mucha concentración? Sí. ¿Pero un rango de 72 es indicativo de mucha dispersión? No, porque aquí hay 72, pero hay mucha homogeneidad. 100 de los casos son muy parejos entre ellos. Es un ejemplo de mucha homogeneidad, mucha concentración, poca dispersión. Pero al parecer 72 parece un valor muy elevado, que realmente no indica que haya mucha dispersión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un indicador con el cual deberemos ser muy precavidos a analizarlo, ya que nos puede llevar a confusión, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? El rango intercuartílico, que es la distancia entre el cuartil 3 y cuartil 1. Mirad, tenemos el valor mínimo, tenemos el valor máximo, el cuartil 1, que recordad, deja por debajo el 25% de los casos y por encima el 75%. Y el cuartil 3, que deja por encima el 25% y por debajo el otro 75%. A diferencia del rango recorrido, el rango intercuartílico es muy robusto, porque solo estudia el 50% central. El 25 superior y el inferior no los tiene en cuenta, solo estudia el 50% central. Por lo tanto, a diferencia del rango, el rango intercuartílico es un indicador muy robusto, muy resistente. Solo estudia el 50% central. Recorrido cuartil, recorrido rango intercuartílico, como queréis indicar, hay diferentes opciones, ¿de acuerdo? También hablan a veces de recorrido cuartil. También a veces veréis el recorrido decil. Recorrido decil sería el decil 9 menos decil 1, ¿de acuerdo? Si me preguntan por recorrido decil 9 menos 1. Y el recorrido percentil sería el percentil 99 menos percentil 1, ¿de acuerdo? Son otros indicadores que también debemos conocer por si acaso en referencias de información. Ya que estamos, también podrían preguntarnos por el recorrido relativo. Si nos preguntan por el recorrido relativo, es básicamente el recorrido, el rango o recorrido, esto es rango o recorrido, entre el valor máximo, ¿de acuerdo? El valor máximo. Si hacemos recorrido entre valor máximo, tenemos el recorrido relativo, ¿de acuerdo? Y ya que estamos también, podemos estudiar, podemos comentar también el recorrido semi-intercuartílico. Recorrido semi-intercuartílico que básicamente corresponde a la información de cuartil 3 menos cuartil 1, es decir, el rango intercuartílico entre cuartil 3 más cuartil 1. Rango intercuartílico, rango cuartil,
entre la suma del cuartil 3 y el cuartil 1, ¿de acuerdo? Son más indicadores que me pueden preguntar. Repito, recorrido relativo y la información del recorrido semi-intercuartílico. A partir de aquí, por favor, ¿qué más tenemos? Tenemos también la información. Estos son indicadores que solamente comparamos diferentes medidas de posición, pero luego a veces podemos comparar la distancia respecto a un estadístico o un indicador. Es decir, yo tengo todos los valores y, por ejemplo, puedo querer comparar todos respecto a la media. O puedo querer comparar todos los valores respecto a la mediana, por ejemplo, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué ocurre? Lo veremos ya esto en la siguiente clase, pero si hablamos, por ejemplo, que hay valores extremos y por lo tanto la distribución es asimétrica, veremos que la media, al estar posiblemente distorsionada, no será el mejor indicador, el mejor sería la mediana. Entonces, si trabajamos con la mediana como mejor indicador de tendencia central, ¿qué ocurrirá? Que cuando estudiemos la variabilidad, la dispersión, no tendrá sentido que planteemos como eje la media, plantearíamos como eje la mediana, ¿de acuerdo? Pero esto lo comentaremos con más tranquilidad. Lo que quiero que veáis, por favor, ahora mismo, es en la página 13, la desviación cuadrática media, ¿de acuerdo? Que tenemos la siguiente información. Aquí tenemos, si os fijáis, la información correspondiente al sumatorio de cada uno de los valores, la información respecto a P, donde la P básicamente corresponde a una puntuación muestral, ¿de acuerdo? Puede ser la media, puede ser la mediana, entonces depende de lo que sea, hará referencia a un valor u otro, ¿de acuerdo? Entre NI, por NI, entre N. Esto es lo que denominamos, repito, lo tenéis en la página 13, parte central superior, la desviación cuadrática media. No confundamos esto con la información anterior, la desviación absoluta media respecto a la mediana y la desviación absoluta media respecto a la media. Mirad, aquí, esto es la información que la explicaremos, pero si yo quiero estudiar la desviación absoluta media respecto a la media, haremos todas las distancias respecto a la media en valor absoluto. Esta fórmula la tenemos, por favor, en la página 12, parte inferior. Haríamos el sumatorio en valor absoluto de cada uno de los valores menos la media. Si hay más de un valor igual, se puede multiplicar entre n. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo pongo en valor absoluto? Pues si lo pusiese sin valor absoluto, las diferencias aquí son negativas, aquí positivas. Entonces acabarían compensándose, ¿de acuerdo? El objetivo básicamente es analizar la información correspondiente en valor absoluto para ver cómo son las distancias, las diferencias que hay entre cada valor respecto a la media. Este valor, evidentemente, a medida que vaya creciendo, es indicativo de más diferencias respecto a la media. No me sirve para comparar, pues todos estos indicadores, tanto el recorrido como rango intercuartílico, como la información de la desviación absoluta media respecto a la media, tienen unidad de medida. No puedo comparar kilos con centímetros, pero si hablo dentro del mismo grupo, a medida que esto aumente, indicará más variabilidad respecto a dicha variable. Se puede hacer respecto a la media o respecto a la mediana. Aquí sería, en valor absoluto, sería la diferencia de cada valor menos la mediana, todo ello por la frecuencia entre n, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la desviación absoluta de media respecto a la mediana, ¿de acuerdo? Es la diferencia de cada valor respecto a la mediana en valor absoluto, entre n para hacer la media correspondiente, el promedio, ¿de acuerdo? Y ahora ya llegamos a la información que me interesa a mayor medida. Estas dos de aquí nos las pueden comentar, pero no son muy recurrentes en examen, ni mucho menos, ¿de acuerdo? En cambio, la información a partir de esta sí. A partir de esta información, si en vez de P pusiésemos la media, obtenemos la información de la varianza. Si modificamos la P por la media, trabajamos con la varianza. Mirad, la varianza básicamente, la información de la varianza corresponde al sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado. ¿Por qué lo hacemos al cuadrado? Como decía antes, por favor, si yo cojo las diferencias y las sumo todas ellas, estas son negativas, estas positivas, se acaban compensando.
a elevar al cuadrado, me queda todo en valor positivo. Todo esto por la frecuencia entre n. El problema de la varianza es que si ya de por sí es un poco lioso, cuando hablamos de la dispersión, la varianza está al cuadrado. Si hablamos de centímetros, esto estará en centímetros al cuadrado, lo que aún complicará más la interpretación de dicho valor. Por ese motivo, nunca trabajamos con la varianza. Lo que haremos será trabajar con la desviación típica, que la desviación típica es básicamente la raíz de la varianza, ¿de acuerdo? Cuando realicemos la raíz de la varianza, obtendremos la desviación típica. Por lo tanto, la S, desviación típica, es el indicador con el que generalmente trabajaremos, ya que hablábamos de centímetros cuadrados, esto estará en centímetros y me servirá para poder analizar de forma congruente la información de la dispersión. Igualmente, os lo comenté anteriormente, es dificultoso interpretar bien la dispersión. Ahora os lo comentaré a partir de la desviación. Pero antes de ello, también comentaros que para buscar la varianza, una fórmula a veces más sencilla es la siguiente. Coger cada valor al cuadrado multiplicado por n sub i entre n menos la media al cuadrado. Esta fórmula es a veces mucho más sencilla de aplicar que esta cuando tengamos muchos datos, ¿de acuerdo? Haremos algún ejemplo de esta información para acabar de entenderlo. Pero para que todo el mundo lo vea bien, por favor, si yo tengo, por ejemplo, número de hermanos, 0 hermanos, 1, 2, 3, 4, y tenemos aquí las frecuencias, y tenemos 6, 9, 10, 11 y 3, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si yo quiero buscar esta fórmula, tendría que buscar la media, me la invento ahora mismo, 2,1, ¿de acuerdo? Y a partir de la media, ¿qué haríamos? Cogeríamos 0 menos 2,1, todo ello al cuadrado, multiplicado por 6, más 1 menos 2,1, todo ello al cuadrado, multiplicado por 9, más 2 menos 2,1, todo al cuadrado, multiplicado por 10, y así progresivamente. A veces es más sencillo plantear otra columna que sea cada valor al cuadrado por n sub i. 0 al cuadrado por 6, 0. 1 cuadrado por 9, 9. 2 cuadrado por 4 por 10, 40. 3 al cuadrado 9, 9 por 11. 4 al cuadrado por 3, 16 por 3. Sumamos todo esto y tendríamos esta parte, entre n menos la media al cuadrado. Puede ser más rápido en muchos casos y es una forma que también aplicaremos, ¿de acuerdo? Pero quería comentaros, la desviación, por favor. Si la desviación, por ejemplo, fuese 3 años. Si la desviación de 3 años, la varianza sería evidentemente 9 años cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, desviación 3 años. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha dispersión, mucha concentración. ¿Qué habría en este caso? Es muy complicado de analizar, porque dependerá del grupo que estemos trabajando, de la variable, muchos aspectos. 3 años, ¿es mucho o poco? Claro, cuando hablo de la desviación, hablo básicamente de las medias, de las diferencias entre todos y cada uno de los valores respecto a la media. Media de las diferencias de todos los valores respecto a la media. Claro, 3 años de diferencia respecto a la media en una clase de primero y de primaria, donde todo el mundo tiene 6 años, es una barbaridad. Quiere decir que hay mucha dispersión. Habrá gente a una distancia de 4 años, de 5, entonces habrá gente con edades muy dispersas. En cambio, en una sala de cine, que la desviación sea 3 años, quiere decir que hay mucha homogeneidad. Entonces depende al final del grupo de referencia, depende de muchos aspectos, por lo tanto es muy complicado analizar la desviación o cualquier otro indicador. El único indicador que tenemos para poder estudiar y comparar entre distintos grupos será el coeficiente de variación de Pearson. Este sí que me servirá para poder estudiar la dispersión, la variabilidad entre grupos, entre muestras, entre variables. El coeficiente de variación de Pearson fluctúa entre 0, fluctúa entre 0. Cuanto más se acerque a 0 es indicativo de mayor concentración. Más cercano a 0, más concentración. Cuanto más se aleje, más disperso. 0, más concentración, más homogeneidad, menos dispersión, menos variabilidad. Cuanto más se aleje de 0, lo contrario, más dispersión, más variabilidad, más heterogeneidad.
El coeficiente de variación se calcula planteando la desviación entre la media, ¿de acuerdo? Desviación entre la media. Para que lo veamos, por favor, tengo un grupo de gente y dispongo de su altura y de su peso. Tengo que la altura de media es de 180 centímetros, ¿de acuerdo? Y el peso de media es de 90 kilos. Tenemos que la varianza de la altura es, por ejemplo, de 36 centímetros cuadrados. Y el peso, la varianza del peso es de 25 kilos cuadrados. Si me preguntan, ¿qué grupo o qué variable es más dispersa? ¿El peso o la altura? Con esta información no se puede hacer. Trabajamos con un indicador adimensional, que no tiene unidad de medida, es el coeficiente de variación. En el caso de la altura, plantearíamos la raíz de 36, que es 6, entre 180. Y en el caso del peso, plantearíamos 5, raíz de 25 entre 90. Como este es más pequeño, la altura es más concentrada, más homogénea. Por el contrario, el peso es más dispersa, tiene mayor variabilidad, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, hemos estudiado todos los indicadores de dispersión. Tenemos un ejemplo, el ejemplo 7. Intentar plantearlo, no creo que os cueste mucho. Si hay una dificultad, que me la indique sin problema. Ya en la siguiente clase comentaremos los cambios de origen y escala para la varianza y para la desviación, y nos centraremos ya en la información de los indicadores o medidas de forma, que son las últimas que nos quedan. Nos queda solamente forma, que será la simetría y la kurtosis. Y tendremos todo hecho ya respecto a una sola variable. Repito, luego también haremos una clase donde comentaremos toda esta información con la ayuda del Excel, para que veáis cómo se resuelve con Excel. Toda esta información con cálculos se parecen muy complejos, en Excel se hará en un segundo, ¿de acuerdo? Lo dejamos por aquí hoy. Cualquier duda, consulta como siempre, por favor, por el grupo de WhatsApp o si preferís, el enlace en directo. Mucha suerte.